más allá de toda la ironía que pueda destilarse de una obra de esas, del público que la mira, de la manera en que esa inundación, o inundación, esa inundación no, que inundaciones similares pueden presentarse en nuestro contexto. Creo que en ese ejercicio de Olafur Eliasson podría ilustrarse, de cierta manera, la, la lectura que viene dando Raymond respecto a la acción del poeta, la acción del sujeto que genera gestos, que produce gestos para un contexto, su acción en términos de no solamente la expresividad, es decir, la expresividad propia o la expresividad de una persona que le encarga hacer su narración, su copla, su pintura, su ilustración de cómo se siente otro sujeto, sino que en este caso el poeta, acuérdense, ese sujeto que quiere presentarse como individuo, que quiere mostrarle al mundo e imponerle al mundo su visión, cómo ese poeta puede lograr triunfar. Y lo que va a decir Raymond es que el triunfo del poeta va a consistir en componer al fin la obra, el libro, el único, venciendo para eso las fatalidades y las leyes del mundo, todo lo que el pensamiento no puede someter a su imperio, el azar. En esta cita, las palabras obra, libro y azar están con mayúscula capital. Es decir, sería comprender al fin la obra, el libro, el único, venciendo para eso las fatalidades y las leyes del mundo. Todo lo que el pensamiento no puede someter a su imperio, el azar. Es decir, el artista o el poeta lo que va a intentar permanentemente es triunfar, midiendo ese triunfo respecto al hecho de que su obra, su libro, su propuesta dé cuenta del mundo en el que se localiza, dé cuenta de las leyes que operan en ese mundo, dé cuenta de la fatalidad que existe en ese mundo y que sea capaz de mostrarle, incluso revelarse a sí mismo y mostrarle a otros cómo opera ese mundo. Es decir, si yo vivo en Cibaté y soy un trabajador de un entorno, no sé, una empresa de asbesto, y un poeta, un artista, un músico, generan un producto, un poema, una obra, una melodía, para darme a entender la crisis medioambiental e incluso la crisis de salud que voy a sufrir por estar en ese entorno, puede que yo, como trabajador de ese contexto, empiece a entender de manera diferente mi relación con esa industria, con esos materiales contaminantes, con el contexto de otras personas que estoy viendo que también tienen las mismas enfermedades, etcétera. Es decir, el poeta, el artista, el músico, mirando esa naturaleza, tiene la posibilidad de, o más bien abre la posibilidad de mostrarle a su espectador una manera diferente de entenderla. No, no es tanto para que el trabajador en esta empresa de asbesto tome la acción ludita de conseguir dinamita y destruir, bombardear la empresa porque lo está matando de cáncer, sino que empiece a operar, a comportarse, a activarse de manera diferente después de haber consumido este producto, poema, obra de arte, canción. En ese sentido, Raymond va a elevar el efecto de la producción cultural. Para algunos, por ejemplo, si ustedes lo miran desde un sesgo ideológico marcado, para algunos esa elevación podría hacerse cercana a la propaganda, es decir, por ejemplo, la equivalencia que ustedes seguramente ya han visto en otros contextos, en otras clases, la equivalencia arte político igual arte y propaganda. Entonces, si el músico es Edson Belandia y le dice no al trabajador de fábrica de asbesto en Cibaté, sino al residente de Bucaramanga, te están envenenando con mercurio el agua de las fuentes hídricas que determinan el acceso al agua que tú consumes, y lo hacen en una canción y la canción obtiene una gran resonancia. Es posible para, sobre todo, los anti-Edson Belandia, los pro-minería, los pro-desarrollo económico a partir de la explotación de recursos,
va a ser posible para ellos acusar a este sujeto no de ser una persona, no de ser un poeta que está haciendo una apuesta para mostrar una crisis a través de una nueva mirada hacia el mundo, de una mirada renovada hacia el mundo, sino van a acusarlo de, pues ustedes pueden por favor mirar Twitter, mamerto, filo comunista, castrochavista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, más que ver en la posibilidad o un intento de, de comprender el contexto, van a ver en él un adversario político. Y en ese sentido, creo que ya lo estamos viendo, a medida que se acercan el periodo de elecciones, pues van a ver que eso bulle, ¿no? Y sobre todo bulle dependiendo de qué contexto, de quién dé la mirada respecto a esa manifestación. Digamos que aquí podría abrir un paréntesis respecto a una noticia que salió el fin de semana donde el ministro de Hacienda, responsable del próximo desfalco en forma de desfalco backslash atraco en forma de reforma tributaria, salió en medios diciendo que una docena de huevos vale 1.800 pesos. Entonces, como yo ya sé que ustedes ya desayunaron con su docena de huevos de 1.800 pesos, es decir, no han desayunado, les pido porfa que, que observen en las manifestaciones que va a haber este 28 de abril respecto a la reforma tributaria backslash atraco, observen cómo, y además ahí van a participar los artistas, cineastas, músicos, etcétera. Observen cómo desde el contexto artístico va a salir en sus pancartas, en sus cánticos, ese elemento de realidad. Soy un ministro de Hacienda, no tengo la menor puta idea de cuánto cuesta la canasta familiar porque jamás hago mercado, obvio. Y a partir de ahí, igual voy a opinar y voy a determinar el desmedro, la caída de acceso económico de ustedes, gente que trabaja, y lo digo en medios. O sea, como no tengo ningún sonrojo en decir una docena de huevos son 1.800 pesos. O sea, con $1, pues puta, uno es ultramillonario. Entonces, lo que les pido es, miren ese contexto de realidad que aporta ese adorado y excelente e inteligentísimo y uniandinísimo ministro de Hacienda, con la respuesta que podría darse desde el contexto artístico en la manifestación del 28 de abril a través de pancartas, cánticos, performances, adaptación de vestuario, incluso, para evidenciarle al común de los observadores, sobre todo uribistas, sobre todo pobres, sobre todo consumidores de telemierda, RCN Caracol, para mostrarles que esa perspectiva que tienen no es la única, no es que sea la adecuada, sino la única, y decían mirar desde otro punto de vista. En ese sentido, esos manifestantes podrían desarrollar una obra con O mayúscula si, por ejemplo, sus cánticos, su performance, sus disfraces, su cambio de vestuario o sus pancartas se convirtieran en vehículos para representar el malestar social actual. Un ejemplo que podríamos establecer en retrospectiva podría ser lo que sucedió con las tesis, obra de teatro, El violador eres tú, multiplicación de este performance en otros contextos para dar cuenta de violencia basada en género. Entonces, esa posibilidad que va a tener el poeta, el músico, el artista, de operar en el contexto donde aparece su obra, no solamente se va a limitar al hecho de ser un sujeto víctima u objeto de la inspiración, como que yo estoy dictando la clase, llega la musa me posee y realiza una clase artística o poética, sino básicamente desde esta perspectiva que establece Raymond, voy a ser un sujeto que mira su contexto, realiza una lectura, produce una obra, una canción, una pieza visual para que ese contexto, para interpretar ese contexto y quienes vean esa obra reaccionen en consecuencia. En ese sentido, la estrategia que destacará Raymond consiste en el hecho de que el artista crea analogías de universos, se los propone a su contexto y se somete constantemente a la experimentación, quiere fracasar, ¿bien? Y ese quiere fracasar fracasa porque el error y el conocimiento del error le permite llegar a le permite conocer sus estrategias de indagación, la manera en que acomete su obra
y las constantes modificaciones que tiene que introducir sobre ella para que el efecto sea mucho más satisfactorio en el contexto al que quiere llegar y a uno mayor. Eh, esa posibilidad de incluir el fracaso como una posibilidad creativa, o incluir el fracaso no como la desgracia de la acción del productor cultural, sino una posibilidad de avanzar, le va a permitir, por supuesto, conocerse mejor respecto a su manera de operar, de generar estos gestos, y por otro lado también conocer el contexto hacia el que se refiere, hacia el que quiere dialogar para perfeccionar el trabajo que está realizando, su obra, pues. Ah, digamos que hay aquí quisiera hacer un salto hacia hacia la virtud, no, hacia la asimilación que el poeta va a tener de su labor, de su accionar, incluyendo, involucrando, invocando, y aquí la palabra no es, el uso de la palabra, del verbo no es casual, invocando el hecho de que él crea tal como crea el Dios creador, por ejemplo, de los judio-cristianos, que su palabra, como sucede con el verbo divino de los judio-cristianos, que su palabra genera un nuevo universo, genera una nueva posibilidad de ver, genera una nueva plataforma para subirnos allí y mirar las problemáticas que tenemos, el mundo en el que estamos, la vida que consumimos como corriente, como aburrida, como ya dada, para aportarle diversión, modificarla e incluso entenderla mejor respecto a los efectos que ya tiene en nuestro devenir. En ese sentido, el poeta, el artista, el productor cultural va a reconocerse como creador, no como un creador que va a hacer de la nada, estilo el Génesis. Primero estaba el verbo, después está el mundo. Entre verbo y mundo está una decisión deliberada de ese ser que crea el mundo, sino que en el caso del artista, él lo que va a hacer es crear a partir de observación. Observa, reconoce repeticiones, reconoce variaciones, reconoce elementos anómalos y responde intentando aportar integridad a ese hecho analizado, intentando resolverlo, intentando denunciarlo, intentando evidenciarlo, intentando que su público, la persona que llegue a esa propuesta, o las personas que lleguen a esa propuesta, entiendan que algo está sucediendo y algo deseablemente podrían hacer. Igual pueden no hacer nada. Es decir, una persona puede leer un poema ultra activista, cerrar el libro y continuar haciendo todo lo contrario del poema. A lo que voy. El consumir este tipo de productos culturales no va a garantizar en el sujeto una elevación espiritual, en el sujeto receptor, la persona que consume esta información. No va a garantizar una elevación espiritual, no va a garantizar una mejoría moral, no va a garantizar una corrección ética. De hecho, puede escuchar las melodías más sublimes mientras está desayunando, mientras está poniendo su uniforme de militar, mientras se está arreglando, escucha las melodías sublimes, mira su mensaje por WhatsApp, hoy toca realizar tantos falsos positivos, termina de escuchar Bach o Beethoven, la canción de la alegría, apaga, va y realiza actos relacionados con producción de falsos positivos, vuelve a casa y se lee un premio Nobel de una autora feminista y no habría en ese perfil, en esa persona, no habría ninguna incompatibilidad respecto a lo que consume y lo que hace, porque es que él básicamente va a consumir estos productos para deleitarse, para formarse, pero no necesariamente para modificar su devenir en el contexto donde opere. Una intención de los artistas y los poetas que quisieran operar
desde esta vía sería sí modificar la actitud de ese sujeto y que a partir de eso, de memorizar un poema, decidan operar en términos de falsos positivos. O poniéndolo en términos del cine de Hollywood, después de ver una película donde un soldado se rebela contra las órdenes irracionales de su comandante porque le dice toca ir a matar tantos jóvenes en Soacha, este militar decide operar como individuo, rebelarse contra la norma de ese contexto y no participar de los falsos positivos o denunciarlos. Pero, insisto, porque ese personaje, porque este militar vea al personaje en la película y entienda el mensaje, ello no necesariamente va a significar que mañana, en día hábil, no vaya y cometa falsos positivos, no participe en esa acción. Aquí la cuestión no es tan plana o tan simple como se solía entender desde diferentes lecturas filosóficas que comprendían el consumo de ciertos productos estéticos como contribuyentes en la mejora, contribuyentes en la mejora de moral del sujeto receptor, no necesariamente. Ahora bien, en este punto entonces, sí, el artista va a insistir en configurar, en reconstituir integridad. Integridad desde su punto de vista. También esto es importante. Integridad desde su sesgo ideológico, integridad desde la comprensión que tenga de su devenir como sujeto, como ciudadano, me atrevo a decir, y el arte que produzca. Y en ese punto, uno de los elementos, uno de los factores sobre los que va a incidir va a ser el lenguaje mismo. Aquí, acuérdense, Raymond está hablando de poetas, pero eso lo podemos extender hacia artistas. El artista va a reflexionar sobre el arte que hace, el modo en que lo hace, los medios con los que lo hace. Va a someter su producción de arte a la observación y a la reflexión. Mira lo que hizo, toma nota, es decir, configurará teoría, comprenderá por qué lo hizo, intentará, no comprenderá, no, esto no es taxativo, no es que establezca por qué lo hizo, no va a encontrar la razón específica, pero va a adentrarse en esa búsqueda, va a tratar de entender por qué lo hizo, por qué logró llegar a ese resultado, quizá la dieta, quizá la manera en que se desenvuelve de día o de noche, cómo maneja su vigilia, quizá las sustancias que consumió, quizá los autores que leyó, quizá otro consumo cultural que le influyó para llegar a ese resultado. Y en ese sentido lo que va a buscar ese sujeto es analizar dentro de la producción de poemas los vocablos que utilice, las palabras que use, las relaciones que establezca entre esos vocablos y las reacciones que produzcan esas combinaciones. Traigan esto por favor al arte y piensen en el hecho de que ustedes tomaran modelo clásico, persona, estudiante en artes que toma clases de pintura al óleo adquiriendo óleos. Entonces, ¿cuáles serían los vocablos de ese poeta? ¿Cuáles serían los elementos base? El lienzo, o sea, insisto, es una lectura súper convencional. Lienzo comprado en papelería, pinceles comprados en papelería, óleos comprados en papelería. Él debe entender esos materiales. ¿Qué es lo que produce la academia? ¿Qué tipo de intervención se establece en términos institucionales sobre esos materiales? En la academia, en una academia como esta, se le van a dar una serie de pautas que se van a evaluar incluso, se le van a dar una serie de pautas para que aprenda a manipular el lienzo, manipular los óleos, manipular los pinceles. En términos de metodología, de técnica del óleo convencional, tradicional, ya aplicada en el pasado y que ha demostrado su efectividad en el pasado para seguirla repitiendo en actos futuros, es erróneo untar el óleo sobre la tela cruda tal cual se recibió en la papelería. ¿Por qué es erróneo?
porque resulta que por ensayo y error, durante muchas generaciones, artistas que se implicaban en la producción visual de pintura al óleo encontraron que si el óleo va crudo sobre la tela, a medida que pasa el tiempo, esta sustancia se va a corromper y probablemente se caiga. ¿Por qué? Por su reacción química, por su reacción molecular. Entonces, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que propondría la academia? Ok, tienes el óleo tensado, imprímelo porfa, dale, aquí como es el tuteo de esto, imprímalo o imprímelo. Uf, no sé, un tenis, dos tenis. Por favor, aplícale gesso, tanto por la capa que va a recibir el óleo como por la parte posterior, para garantizar su estabilidad, la estabilidad del lienzo. Ahora sí aplica el óleo tal cual como te lo voy a enseñar. Entonces, paso 1, prepara el lienzo. Paso 2, aplica el color para generar la imagen. Un artista que quiera entender su técnica, la técnica de un procedimiento como estos, no tomaría como información dada y no cuestionable el hecho de que el lienzo provenga de una papelería, de que el lienzo sea de X material, de que el lienzo hay que prepararlo. De hecho, ese artista pondría entre comillas la noción de preparado. Entonces haya que, comillas, prepararlo, alistarlo, que haya que realizar una serie de acciones para posteriormente hacer la imagen. Un artista que quiera utilizar la reflexión sobre el modo en que hace ese tipo de arte dentro de los resultados, dentro de la práctica, dentro de su propia práctica y los resultados que quiere generar, ese artista va a reflexionar y configurar teoría respecto a lo que se le enseñó y lo que quisiera cambiar de hecho. ¿Qué pasa si ese artista, por ejemplo, quiere dar cuenta del uso de materiales autóctonos en los soportes que utiliza? Entonces dice, no quiero lienzo, quiero trabajar con yute. Entonces decide alterar una convención asimilada desde la academia, busca a sujetos que sepan manejar ese soporte, aprende de ellos, intenta aprenderlo de la mejor manera, incorpora ese aprendizaje en su práctica y posteriormente empieza a realizar pinturas al óleo, no sobre lienzo, sino sobre yute. A medida que él vaya, inicialmente cuando él presente su propuesta en el contexto académico, se le va a decir, eso no es pintura, ese no es un soporte aceptado, no es un soporte que sea reconocido por la convención, por la tradición. En ese sentido, por favor, váyase de nuestro contexto institucional, vuelva a hacer la obra y hágala en los materiales en los que le enseñamos. Este artista puede hacer caso o decir, no, mi reflexión involucra la rebelión, voy a hacer lo que yo quiera, lo que considero que es válido, voy a insistir realizando mis pinturas sobre yute. ¿Qué es lo que tengo que hacer más bien? Conocer el soporte sobre el que estoy trabajando. Entonces, a medida que el artista haga, rehaga, entienda errores, adapte errores, modifique el soporte, etcétera, va a empezar a configurar un modo de hacer que en últimas, cuando se muestre ese producto al público, puede llevarle a expandir la noción misma de tradición. Ese artista, aparte de hacer una pintura utilizando óleo sobre yute que dé cuenta de la representación de un paisaje convencional, además de utilizar estos soportes y estos materiales para hacer ese paisaje, también va a configurar una nueva tradición respecto al uso de óleo sobre yute. En ese sentido, estaría operando con los vocablos. En segunda instancia, con los vocablos, con los elementos base para la producción de su ejercicio visual. El uso de las relaciones respecto a esta configuración vocablos, relaciones, reacciones que proponía Raymond, no es el uso de las relaciones, es la atención a detectar relaciones. Ese artista estaría muy pendiente de ver los efectos que tienen diversos diluyentes o diversas sustancias más bien sobre el óleo
al momento de trabajar óleo sobre yute. Entonces dice, ok, voy a utilizar trementina, es decir, voy a traer conocimiento convencional, lo aplico, ¿qué efecto tiene? Ok, listo. Voy a utilizar aceite de cocina, ¿qué efecto tiene? Oh, muy parecido. Voy a utilizar aceite de carro desechado, ¿qué efecto tiene? Ah, momento, ya la cuestión cambia. Voy a utilizar orina, voy a utilizar sangre humana, etcétera. Al empezar a modificar, perdón, al empezar a incluir nuevos componentes, debería tomar nota, debería, y de hecho, puede ser el artista más ágrafo, más analfabeto, más hippie, más alcohólico, más adicto del mundo. A pesar de ello, esta persona, si se involucra realmente con el proceso de producción de esa obra, va a tomar nota de alguna manera, bitácora, notas en su celular, papelitos, conversa con otra persona, va a tomar nota de los resultados y va a dialogar sobre ellos. No se trataría entonces de un sujeto que esté atento a la producción de notas de manera rigurosa, como tienes que hacerlo en esta libreta porque después vas a comunicarle a otros tu resultado, sino que incluso en la conversación con otros, en la interacción, sí, en la interacción con otros va a producir información y esa teoría, los resultados de esas relaciones no solamente se los va a guardar él, sino se los va a contar a otros. Por eso, por eso no. En ese sentido, aparecería una línea literaria de entrevistas con artistas, uh, textos autobiográficos de los artistas, Marcel Duchamp explicando el proceso, el acto creativo, Picasso aforismos, entonces recopilación de frases de Picasso respecto al hecho de pintar. Entonces esa información va a ser producida por estos sujetos porque ellos dentro de su reflexión, además de incluir el interés por representar cierto tema, también van a incluir la necesidad de ver cómo lo representan, con qué materiales lo representan, y en ese sentido estas lecturas van a tener una validez casi tan potente como la de la obra. La obra iría un poquitín arriba, pero el saber cómo se hizo va a despertar muchísimo interés, sobre todo porque, y en muchísimos casos ustedes lo van a ver, por ejemplo, si ustedes trabajan en talleres de artistas que realizan procedimientos excéntricos respecto al tipo de arte que hacen, a ustedes perfectamente les pueden obligar a firmar un contrato de confidencialidad para que ustedes no digan cómo se hacen las obras o qué se hace con las obras al finalizar la jornada y no haber sido terminadas, al manipular los materiales de tal forma que obtengan tal resultado. En ese sentido, también es posible que los sujetos que admiren procedimientos visuales de ciertos artistas creen una mitología. Yo he escuchado dos mitologías, por ejemplo, Oscar Muñoz, fotógrafo caleño que experimenta con el soporte fotográfico. Una de las mitologías, la mitología que escuché es que es puro chisme, pero igual la escuché. Y me llama la atención por eso, por el hecho de que se hubiera fabricado, que personas le hubieran dedicado tiempo a elaborarlo. Es que si usted trabaja en el taller de Oscar Muñoz, cuando termine la jornada, digamos 8 a 5, por poner una duración, al terminar la jornada se deben destruir todas las obras que no llegaron al resultado esperado por el artista. Es como tanto esfuerzo para votarlo. ¿Por qué? El chisme no explicaba por qué, pero entonces se generaban suposiciones. Ah, claro, no quiere que circulen imágenes no autorizadas. Ah, claro, quiere evitar alterar el canon de interpretación de las obras que ya produce, etcétera. Y otro mito que había escuchado respecto a Doris Salcedo apuntaba al hecho de que ella solamente contrataba arquitectos porque el arquitecto es más responsable, proactivo y menos mamón que un artista. Es mejor contar con arquitectos para realizar las obras que ella realiza. Secreto entonces para trabajar en el taller de Doris Salcedo, ser arquitecto. Y digamos que los argumentos que se daban, artistas mamones, artistas desordenados, artistas poco cumplidores, podrían atender como a cierto perfil sociológico del artista. El artista es harto, el artista nunca llega temprano, el artista siempre está perdido en el mundo,
pero por otro lado, el mismo mito podría intentar explicar en términos mágicos religiosos el comprender la perfección técnica de muchas de las obras de, sobre todo de la Doris Salcedo, que valía la pena, ¿no? La Doris Salcedo de antes de arte y propaganda, Tratado de Paz, etcétera. La Doris Salcedo de Anne Land, la Doris Salcedo de Atrabiliarios, la Doris Salcedo, sí, de esa época preliminar, donde manipulaba materiales con tal nivel de cuidado y perfección que la misma manipulación de materiales componía la teoría de interpretación de la obra que observáramos. En la Luis Ángel Arango, en la Casa Republicana, Museo Casa Republicana, sí, de la Luis Ángel Arango, se está presentando Ires y Venires, una exposición que gira alrededor de la colección del Banco de la República. Miren por favor, si pueden, las camisas de la escultura que utiliza camisas en la obra de Doris Salcedo. Miren por favor la base de esa escultura, miren la parte superior de esa escultura y miren la varilla que atraviesa las camisas. No se queden solamente con la interpretación temática o conceptual, es decir, qué significan estas camisas atravesadas por esta varilla, sino piensen en el modo en que se hicieron. Y en el modo en el que se hicieron, ahí operaba el mito. Las personas que realizaron esto se sometieron constantemente a ensayo-error, 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 hasta el final llegar a esta respuesta. Y esta respuesta implica un conocimiento bastante amplio o por lo menos muy cercano a sus procedimientos. No es simplemente comprar camisa, plancharla, amontonarla, meterle varilla, fin, sino hay una serie de decisiones que ustedes van a ver en la misma escultura que podrían dar cuenta, por ejemplo, de un quehacer que ustedes podrían aplicar en su quehacer para decir, claro, si yo quiero hacer una escultura de tela, tengo que hacer esto, como lo hace Doris Salcedo. A ella le funcionó, voy a hacerlo yo a ver cómo me va. Y en ese paso, si se repite ese procedimiento, ustedes no solamente estarían entendiendo técnicamente la obra de Doris Salcedo, sino convirtiéndola en tradición para ustedes repetir ese procedimiento en su trabajo y obtener mejores resultados. Por ejemplo, que una torre de camisas atravesada por una varilla no se caiga. Las reacciones. Insisto, entonces, comprendo los materiales con los que hago la obra. Establezco relaciones con ellos a nivel formal, a nivel morfológico formal, de su apariencia, el modo en el que se hace y de las relaciones inmediatas que se puedan establecer a través de comparaciones conceptuales. También, como artista poeta involucrado en este tipo de procedimientos, voy a mirar las reacciones que va a producir la presentación de ese objeto en cierto contexto. Es decir, en la escultura de las camisas, creo que es una sin título de Doris Salcedo, de la que les estoy hablando, generaría reacciones diferentes si la presentamos tal cual como se está presentando ahora en la Casa Republicana de la Luis Ángel Arango, si se representara en la sede de Fedegan. Si esta obra hace alusión a las masacres paramilitares que se realizaron durante varios periodos de la Guerra Civil Colombiana, ¿cómo serían recibidas en Fedegan, entidad participante, gran protagonista dentro de este conflicto? La reacción sería diferente si se da en un entorno institucional, cultural. Y en ese sentido, el incluir las reacciones del público dentro de las obras que se producen podría capitalizar, no, ese verbo aquí no me sirve, aunque sí, se capitaliza, se saca plata, podría incrementar el efecto de la obra, podría incrementar la significación, más bien, la pertinencia de la obra al ser presentada en cierto contexto. Otro ejemplo de otro artista, Bernardo Salcedo, Primera Lección, básicamente el himno de Colombia desagregado en 4 paneles donde dice no hay cóndores, no hay abundancia, no hay libertad, no hay canal, no son 5, no hay escudo, no hay patria. A medida que lo va mencionando va eliminando componentes del escudo colombiano, al final dice no hay escudo, no hay patria. ¿Qué pasa? Y esta obra existe
en colecciones. ¿Qué pasa si esta obra la exhibimos en una colección? ¿Qué pasa si exhibimos esta obra desagregada en carteles, por ejemplo, en un partido de la Selección Colombia en la Copa América? Entonces, dentro del display, dentro de la presentación de la obra, qué pasaría y qué lectura va a generar y cómo se va a incrementar su comprensión, su interpretación a partir del contexto en el que se presente, qué reacciones generaría la presentación de ese escudo en ese contexto, sobre todo si ustedes se ubican en tribunas ultrauribistas. Ok, aquí viene una expresión, una expresión, no, perdón, una reflexión de Raymond que podría dar buena cuenta de esa integración de vocablos, sus relaciones y sus reacciones en el efecto esperado que podría tener su poema o su obra. Una manera de volver a dar vida a las imágenes originales y a los residuos de mito que subsisten en ellas y despertar durante un segundo el tiempo en que las palabras brotaban en los labios de los hombres para adorar a los dioses o para conjurar su odio. De esta, de esta cita me interesa sobre todo la parte de durante un segundo. El efecto de estas obras, de estos poemas, de estas canciones, no es eterno. No, perdón, no es eterno, no. No se mantiene permanentemente igual. Así como es importante el contexto, donde presentó este proyecto, también es importante el tiempo, cuando lo hago. Y en ese sentido, estos artistas van a estar súper pendientes del timing. No es lo mismo que hoy en día yo decida desde mi clase parafrasear el violador eres tú en este momento al momento en el que salió. Porque no es lo mismo. Y entonces habría que preguntarle a las tesis, indagar para notar en qué momento apareció, por qué apareció y, de qué manera intentaron no, lo performaron. Si yo lo hago ahorita, la lectura puede ser completamente diferente a pesar de que copie todo lo, no sé, la manera en que estas mujeres se mueven. Durante un segundo apela al hecho de que ya la propuesta artística no es eterna, permanente, estable, sino más el hecho de que va a ser temporal o efímera, va a ser inestable e incluso la inestabilidad en la obra misma puede dar cuenta de un intento de comprensión del contexto en el que se produce o es exhibida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un relato en términos de pieza visual donde recupero retratos de líderes sociales, sobre todo en local, concentrados en la defensa del medio ambiente y hago retratos de ellos con gasolina, teniendo en cuenta la inestabilidad de este material, se evapora rápido y es inflamable. Entonces, ¿qué pasa si los hago sobre una superficie caliente? ¿Qué pasa si los hago sobre un papel convencional? ¿Qué pasa si los hago sobre Fabriano? ¿Qué pasa si los hago y grabo ese performance? ¿Qué pasa si los hago en el contexto donde ellos los mataron? ¿Qué pasa? Entonces empieza la misma inestabilidad del material, se puede articular a otras decisiones para hacerlo muchísimo más potente. ¿Qué pasa si entonces de los, ¿cuántos van? 700, no recuerdo ahora, de la cantidad de líderes sociales que van asesinados durante este gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué pasa si identifico de ellos a los que mataron por activismo ambiental y es reconocido en el pueblo que fueron asesinados por sicarios contratados por multinacionales encargadas de explotación petrolífera y en los entornos donde fueron asesinados hago el croquis de su cuerpo con petróleo? ¿Cómo va a ser leído en su contexto y ese material inestable como es, cómo podría ser entendido como práctica artística? Ya no convencional, ya no destinado al espacio de la sala de exposiciones, sino que incluso amplía, expande, estalla, explota incluso esos límites que se le habrían impuesto. Entonces recupero, vuelvo a leer el texto que mencionaba. Una manera de volver a dar vida a las imágenes originales y a los residuos de mito
que subsisten en ellas y despertar durante un segundo el tiempo en que las palabras brotaban en los labios de los hombres para adorar a los dioses o para conjurar su odio. Ok, aquí aparece un componente que voy a presentar apenas, es decir, sí, voy a iniciarlo, no lo termino hoy y sobre el cual vamos a volver constantemente. Ya en la introducción del curso les pedí que hablaran del señor Arthur Rimbaud, que me dijeran eso, como qué sabían de él, qué partes de su biografía les habían impactado más, por qué, y pues también que entendieran por qué yo les solicitaba hablar de él en un contexto como el actual. Para Marcel Raymond es importantísimo el rol de Rimbaud porque de hecho lo denomina el problema Rimbaud. Yo no lo habría titulado el problema Rimbaud, sino como el asunto Rimbaud, la cuestión Rimbaud, para identificar en ese sujeto, en ese ciudadano, en ese poeta, en ese joven, en ese rebelde, identificar en él esa nueva actitud. Como que Rimbaud podría incorporar el nuevo perfil de poeta, de artista, de músico, que mira la naturaleza con ojos nuevos, que quiere dar interpretaciones nuevas y que en el entretanto está dispuesto a llevarse por delante todas las convenciones que se le impongan. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la descripción que establece Raymond porque abunda, ¿no? Y además en el abundar, en términos del carácter de Arthur Rimbaud, no recurre rápidamente a la canonización, no es como Saint Rimbaud, hay que ser como Rimbaud para entender el mundo en el que estás, es necesario rezar como rezaba Rimbaud, hagámosle plegaria. Más allá de ello, lo que trata es como de definir poco a poco a ese personaje para el objetivo que tiene, que es como tratar de identificar, caracterizar a ese sujeto que va a hacer arte o poesía en ese contexto de cambio de imposición y consolidación de cierta personalidad moderna. En primera instancia, insisto, va a hablar del problema Rimbaud, del asunto Rimbaud, lo va a identificar como un alma que se define a sí misma como alma marginal a aquellas... No, perdón, un alma que va a optar por la marginalidad en los caminos visuales. No va a seguir la senda que vamos a seguir todos. No va a tomar decisiones de vida similares a las de su generación. No va a tomar las de la mayoría de su generación. No va a tomar decisiones de vida similares a las de su familia. No sé, seguir la profesión del papá. Administrar los negocios de la familia. Continuar con una tradición profesional, sino que además va a optar por convertirse en poeta, contraviniendo ciertos mandatos ya generacionales y convirtiendo a la poesía que él quiere hacer, en un método para exaltar la vida. Entonces va a haber como un constante celebrar el hecho de estar vivo y una superación del hombre. Esta superación del hombre es una superación de cierta definición de hombre. Una superación del hombre común, del hombre convencional, del hombre que hace lo que se le exige o lo que se espera de él incluso. Una superación del hombre que aquí ustedes, por ejemplo, si ustedes miran reclamos del feminismo actual podrían involucrarlos. Una superación del hombre blanco, heterosexual, machista, misógino, que viste de cierta forma y opina de cierta manera respecto a la sexualidad de las mujeres. En ese sentido, se le va a reconocer, o Raymond va a recuperar una pauta de reconocimiento que va a aplicarse sobre Rimbaud, y es que se le va a definir como el hombre con pies de viento. Es un hombre que... Sí, eso de pronto ustedes ya lo han escuchado en su propia biografía o lo han escuchado sobre otros que están en el contexto de producción cultural
y son evaluados así por sus seres queridos, por su entorno inmediato. Son sujetos que no están tranquilos en un solo espacio, que no pueden someterse a la estabilidad burguesa de vivir para trabajar, para descansar, para volver a trabajar, que opinan diferente y lo hacen sin importar las consecuencias que tenga el opinar diferente, que estudian sistemáticamente el efecto de sus opiniones en cierto contexto para seguir jodiéndolo, que visten de cierta manera también, que incluso deciden no casarse, no parir, modificar su dieta para experimentar un constante y propio exaltar de su vida. Por ejemplo, quiero evitar el consumo de carnes, ni siquiera rojas, sino todo tipo de carnes, ya no porque sé que a todos los animales que consumo, la dieta principal que les dan es hormonas, entonces no quiero introducir hormonas en mi cuerpo, sino quiero modificar esa dieta para elevar mi nivel de vida, por un lado, por supuesto, y por otro, para, habiendo elevado ese nivel de vida, poder disfrutar de la vida en otro contexto. Entonces dejo de tragar carnes, decido salir a la naturaleza, sin cuarentena. Cuando salgo a la naturaleza resulta que mi rendimiento físico es mejor. Puedo llegar más lejos, puedo subir más escalando una montaña. Al llegar arriba, puedo mirar a los sujetos que comen carne, a los sedentarios y me puedo burlar de ellos. No, de hecho me burlaré de ellos y aprovechar el momento que tenga en esa cima para celebrar la vida y decir, fue puta, lo logré. ¿Por qué lo logré? Porque modifiqué mi dieta. El asunto con la dieta va a ser problemático acá, porque sí, puede que Rambo sea atento a cierto consumo, pero también va a estar atento a otros. Entonces, si continuando con este ejemplo, si suspendo la ingesta de carnes, pero multiplico la ingesta o incremento la ingesta de alcohol o sustancias recreativas de tracto ilegal, ¿qué efecto voy a tener? Ahora, ¿qué efecto habrá de tener en mi fisiología? Entonces, meto muchas drogas duras, me jodo el corazón, pero también qué efecto voy a tener respecto a meto muchas drogas duras, cómo el efecto de ese consumo va a llevar a alterar mi percepción, mi comprensión de la realidad inmediata, los paraísos artificiales, pues, de los que se va a hablar. Ahora bien, este hombre con pies de viento, este hombre que no está contento en un solo espacio, que siempre va a buscar moverse, que va a buscar, pongámoslo muy entre comillas, pero igual los conceptos van que va a buscar liberarse, que va a romper las convenciones, que va a buscar decirle a otros su verdad, va a ser un nómada o un conquistador. Y para nuestro contexto sociocultural, la palabra conquistador no es tan chévere, pues porque aquí conquistar involucró matanza, masacre, sí, dominación cultural, nosotros somos resultado de esa masacre, pero implicó unos ríos de sangre brutales. Entonces, porfa, les pido que lo tengan en cuenta. Raymond, como europeo, mira a un europeo y dice, él se creía nómada y él se creía conquistador, qué chévere. Acá, creerse conquistador, pues, tiene sus líos, tiene sus bemoles. Ahora bien, ese nómada o conquistador, Rambo, va a estar permanentemente en busca de lo absoluto. Y en ese sentido, esa búsqueda de lo absoluto va a ponerlo en riesgo. Pero su ponerse en riesgo no es una rebelión juvenil de me suicido para huevonearle la vida a esa familia que odio o a esa sociedad que odio. Es decir, mi suicidio es protesta, sino más bien es pongo mi estabilidad psicológica o fisiológica en peligro para poder conocer más. Me drogo constantemente para poder conocer diferente. Consumo o aguanto, también puede incluirse aquí la acción de ayuno, aguanto de manera durante periodos prolongados para percibir distinto. Si ustedes ya están pensando en monjes y en personas del entorno religioso que torturan su cuerpo para, comillas, percibir diferente, apreciar distinto, llegar a Dios, no está nada lejos, o sea, ya casi llegamos.
pues acuérdense del componente místico de este tipo de personas, ¿no? Entonces puede ser el gran rebelde, pero también el gran místico. Y ustedes pueden mirar entonces en su tradición católica de sujetos que se sometían a ayuno, que se golpeaban, que madrugaban a sentarse sobre piedras, perdón, a arrodillarse sobre piedras, que se ponían cinturones con púas hacia adentro, etcétera, podrían establecer paralelos. Entonces, básicamente, este sujeto, este hombre con pies de viento, va a, sí, va a ponerse en riesgo, va a arriesgar su integridad para conocer más. En sí, esa actitud es una rebelión. Recuerden, por favor, no, miren el caso del amigo de un amigo que es joven y que somete su cuerpo a condiciones peligrosas para entender mejor lo que está viviendo. Y piensa en ese amigo de su amigo cuando estaba entre los 12 y los 18 años y piensen en las respuestas que daban los seres queridos inmediatos, los sujetos que cuidaban a ese amigo de su amigo o compartían con él, qué respuesta daban ante esa reacción. Entonces como, ay, Guillermito se quiere suicidar porque, no es porque nos odie solamente, sino porque quiere demostrar, ni idea, y toca mirar la carta de suicidio de Guillermito. ¿Qué respuesta da el contexto donde se presenta esa acción? Y como, miren cómo la respuesta, por ejemplo, puede ir más del lado normativo de alejen los objetos cortopulsantes de Guillermito, quiten los cordones, no le dejen utilizar cinturones, aléjenlo de entornos donde se pueda colgar, no lo lleven acantilados. Y por otro lado, este contexto convencional daría una respuesta, daría esas respuestas que serían convencionales y no se preguntaría respecto a la nota de suicidio. Entonces como, en su nota de suicidio fallido, Guillermito decía, vamos a hablar con Guillermito mientras se recupera. Oye, Guillermo, ¿por qué te intentaste, perdón, por qué antes de cortarte las venas escribiste esto? En ese diálogo probablemente Guillermito no quiere hablar, como de hecho no, yo no hablo con usted porque usted es adulto, o porque usted es trabajador, o porque usted es hombre, o porque usted es mi papá, es decir, puede haber la cantidad de reclamos, pero en el intento de diálogo puede que los padres de Guillermito entiendan el devenir de su rebelión. Puede que lo entiendan para salvar su vida, es decir, como, mierda, este man está hablando de, sí, mi consumo de alcohol, fue puta, sí, yo llego a la casa todos los domingos a cascarle a todo el mundo, qué gonorrea, voy a dejar de hartar. Modifica una actuación, un devenir, pero por supuesto también Guillermito puede no querer hablarme, pues porque yo llegué ayer domingo a volver mierda a la casa, como siempre. A lo que voy, el acto de rebelión de ese sujeto, llevando al extremo su fisiología, puede servir o puede ser interpretado como una vía de comprensión. Mi suicidio es significativo. Mi suicidio quiere postular, quiere configurarse como un juicio contra la sociedad que se va a ver inmediatamente afectada y complemento ese acto poniendo esta nota. ¿Qué va a ser el contexto inmediato de ese sujeto? ¿Cómo van a responder a esa acción? ¿Cómo van a evitar que se repita? ¿Cómo van a conciliar con ese devenir? Y por supuesto, ¿cómo podrán entonces establecer puntos de contacto después de que suceda ese hecho? Paro ahí y continuamos en la siguiente sesión.